Saludamos como siempre a los que nos ven a través de internet, los que nos están mirando por YouTube. Si nos quieren dejar ahí en los comentarios de dónde nos están viendo, es lindo saber. El otro día nos sorprendimos, nos estaba viendo gente de todas partes del mundo y es muy lindo, saber que tenemos congregantes en otros lugares que no vemos, pero que están ahí también siendo parte de lo que Dios está haciendo en este lugar. Es lo maravilloso de las redes, que podemos llegar a otros lugares también. Bien, y seguimos trabajando y mejorando la tecnología para poder mejorar la calidad de las transmisiones. Inclusive estamos trabajando en algunas aplicaciones y algunas cosas que estamos haciendo para que las prédicas por medio de la inteligencia artificial se puedan traducir a otros idiomas. Así que pronto la gente va a poder escuchar nuestras prédicas en idiomas como inglés, alemán, chino. Así que vamos a estar llegando también a otras naciones con eso. Y es muy lindo todo lo que Dios está haciendo. A veces, como siempre les digo, hay una iglesia que no vemos, que es la iglesia virtual, pero están ahí del otro lado, ¿bien? Y es parte de la obra de Dios también, de lo que el Señor está haciendo. Muy bien, voy a ir directamente a la palabra. Si quieren ir abriendo sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 13. Estamos sin proyector estos días, pues se nos rompió un cable, pero bueno, ya en estos días lo vamos a ir arreglando. Libro de Mateo, capítulo 5, versículo 13. Búsquelo tranquilo si quiere. Hace unos años atrás, nuestra iglesia, tiene más de 10 años ya en la ciudad. Cuando nosotros llegamos a la ciudad, que éramos apenas un grupito de 4 o 5 personas. Siempre digo que nuestros primeros discípulos, fueron Dayana y Gabriel. Así que si tienen algún reclamo algún día que estamos en la ciudad, ahí están Dayana y Gabriel. Vinimos acá por ellos, que fueron nuestros primeros discípulos. Y andábamos caminando, no teníamos auto y demás. Pero nos gustaba mucho visitar personas, estar cerca de la gente. Ahora también, ¿no? Pero visitábamos a las personas, íbamos a los hogares, íbamos a ver a gente que capaz que no congregaba, pero que necesitaba una oración y demás. Y nos gustaba mucho hacer eso. Después pasó algo muy lindo, que la iglesia comenzó a crecer. Y cuando la iglesia comienza a crecer, es 100% necesario comenzar a delegar ciertas tareas, porque ya no llegamos con todo. Entonces comenzamos a levantar pastores, líderes y demás, que son los que hoy están trabajando con nosotros y hacen excelente su trabajo. Pero con el tiempo me sucedió algo, y les voy a abrir mi corazón con algo que el Señor estuvo tratando en estos últimos meses conmigo. Con el tiempo sucedió algo, y es que nos empezamos a ocupar de otras tareas dentro de la iglesia que son necesarias, bien, pero no son tan importantes como la tarea pastoral. O sea, yo como pastor siempre me tomo mi tiempo para orar, para preparar los sermones, para tener siempre algo nuevo, algo fresco para compartir con el pueblo de Dios, para orar por la gente. Pero me empecé a ocupar en la iglesia más de gerenciar la iglesia con tareas administrativas, con los eventos, haciendo que todo funcione. A todo esto sumemos que tenemos, aparte de esta iglesia, 2 iglesias más, una en Manuel Alberti y otra en Tortuguitas, barra José Cepaz. Entonces estamos con bastante trabajo y demás. No lo decimos quejándonos, sino contentos, ¿no? Porque el Señor nos permite hacer la obra y poder expandir el evangelio. Pero comencé a ocuparme de otras cosas y dejé de ocuparme de aquellas cosas que son sumamente importantes, que es muchas veces visitar a las personas, orar por las personas. Hacía mi trabajo pastoral, que es predicar, contener a la gente y demás, pero hay cosas que dejé de hacer por ocuparme de cosas que quizás eran urgentes. Me empecé a ocupar de trámites, de tareas administrativas, de formar los pastores, de hacer un montón de cosas más, y dejé de hacer aquellas primeras obras que eran importantes también y que eran parte de mi esencia. Usted sabe que la palabra esencia, obviamente, valga la redundancia, viene de algo que es esencial, pero la esencia tiene que ver para qué las cosas fueron creadas. Bien,
nunca, no sé si alguna vez se preguntaron si hay algo que no se está usando para lo que fue creado, ¿no? Yo el otro día hablaba con una persona que me decía, compré una máquina para caminar, ¿no? Para correr, una cinta, y me decía, la estoy usando de perchero ahora, de perchero queda bárbaro, ¿no? Ya no hace más ejercicio la persona. Entonces yo le digo, quedó bárbaro como perchero, pero no es la esencia, no es para lo que fue creado, ¿no? Entonces tuve que ponerme un tiempo con el Señor a orar y a decirle al Señor que yo quiero volver a esa esencia, porque no quiero perder esa esencia. Yo he conocido muchos pastores que perdieron su esencia, que arrancaron amando la obra de Dios, trabajando arduamente por la obra de Dios, pero con el correr del tiempo y con el crecimiento de la iglesia se han perdido y hoy persiguen otros intereses. Algunos persiguen solo el crecimiento de la iglesia, otros persiguen el dinero, otros persiguen un montón de cosas que se han perdido y no eran ni son malas personas, pero perdieron la esencia de para qué realmente fueron creados. Se fueron perdiendo en el camino a través de las circunstancias. Y yo no quiero que me pase eso, así que me puse a orar, me puse ahí con el Señor y poco a poco con mi esposa estuvimos trabajando en esto y hace unos días que ya le estoy diciendo, vamos a visitar a la gente, vamos a salir, vamos a empezar a hacer cosas que hacíamos cuando recién comenzamos la obra acá en Campana, que era muy lindo, pero que por diferentes razones fuimos postergando, ¿no? A veces nos la pasamos en la vida apagando incendios, atendiendo cuestiones que son importantes, pero dejamos de hacer aquellas cosas que nos edifican o aquellas cosas que Dios nos mandó a hacer. El libro de Mateo, capítulo 5, versículo 13, dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Qué importante que es esto, ¿no? Otra versión dice, y si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve, no? Yo no sé si alguna vez intentaron comer un pedazo de carne sin sal. Es otra cosa, el asado puede estar muy bien hecho, muy bien condimentado, pero es como que si no tiene sal. Mi papá y mi mamá fueron siempre hipertensos, así que en casa siempre se cocinó sin sal y yo siempre tenía que poner sal aparte, ¿no? Porque la sal era necesaria. Pero cuando la sal pierde el sabor, pierde la esencia, cuando nos desviamos de lo que es realmente importante, ya no sirve para nada, ya pierde el sentido. Y nuestra vida, nunca me canso de decirles que la vida de cada uno de ustedes tiene propósito. Y uno puede decir, pastor, ¿cómo sabes que tiene propósito? ¿Y por qué naciste? Porque estás vivo, porque estás acá. Y si estás en este lugar y si estás respirando es porque tu vida tiene un propósito. Pero cuando vos vivís una vida normal, común y corriente, desconectada de ese propósito, eso causa frustración en nuestra vida. Y a veces creemos que la vida es solamente trabajar para sobrevivir, para pagar cuentas y ya está. Y la vida es solamente eso, ¿no? Y no nos damos cuenta que la falta de sentido de la vida viene por vivir desconectados de ese propósito. El propósito de Dios no solo trae paz, alegría, provisión, sino que el propósito de Dios nos mantiene vivos. Saben que yo una vez estudié, me sorprendía la cantidad de casos de suicidio que hay no solo en Campana, sino en el mundo, cómo se han multiplicado. Y estudié mucho cuáles son las razones psicológicas en una persona que la llevan a tomar esa decisión tan drástica. ¿Qué lleva a una persona a eso? Y algo que me sorprendió es que por lo general suele ser la falta de deseo. ¿Y qué es la falta de deseo? ¿Qué mantiene vivo a un ser humano? El deseo. ¿Qué nos da ganas de vivir? Desear cosas. Uno desea una familia, uno desea estar mejor, uno desea, no sé si estás estudiando, recibirte, si tenés un trabajo, conseguir un trabajo mejor, ganar más, comprarte un auto, comprarte una casa. Todos deseamos algo en nuestra vida y ese deseo nos da fuerza para mantenernos vivos. Pero una persona que llega a tomar esa drástica decisión ya no desea más nada, ha perdido el deseo en su vida. No hay nada que lo llene, no hay nada que lo contenga, no hay nada que lo mantenga vivo, que lo mantenga atado a la vida. Por lo tanto, la falta de deseo lleva a una persona a tomar esa drástica decisión. Una persona desconectada de su propósito puede estar viva, pero muerta en vida.
Hay gente que hoy está viva, que todavía respira, pero al estar desconectados de su propósito, viven frustrados, viven amargados. Y no tiene que ver con lo que tengan, no tiene que ver con los bienes materiales. Yo he conocido personas que tienen millones en el banco, pero sin embargo viven desconectados de su propósito y viven tristes, viven amargados. A veces se levantan y dicen, estoy triste y la verdad que no sé por qué estoy triste. Porque cuando vos tenés un propósito de vida, vos vivís conectado con la vida todos los días. Yo todos los días me despierto conectándome con mi propósito. Y como sé lo que tengo que hacer, sé lo que Dios me llamó a hacer, eso es un combustible para mi vida. Aún para los momentos difíciles. Cuando vienen momentos difíciles en la vida, recuerdo que mi vida tiene un propósito, recuerdo a dónde voy y cuando sé a dónde voy estoy más confiado y más tranquilo. ¿Cuánto me están entendiendo? Pero cuando la sal pierde su sabor, pierde la esencia. Nos perdemos en el camino, nos enfocamos mal. ¿Cuántas veces, bueno, yo les he dicho muchas veces a los hombres, a veces como jefe de hogar, nos enfocamos en producir, nos enfocamos en que no falte nada en la casa y demás, y eso es recontra importante, pero en ese camino a veces podemos perder la familia, podemos perder el matrimonio, podemos desconectarnos de nuestros hijos y no conocer cuáles son sus necesidades, cuáles son sus amistades, qué es lo que necesitan. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos mal enfocados y cuando nos enfocamos mal, nos enfocamos en lo que realmente no es importante, lo que sucede es que comenzamos a perder nuestra esencia, comenzamos a perder para qué realmente fuimos creados. Nosotros fuimos creados, cada uno de nosotros fue creado con un propósito. Ahora, ¿qué cosas cambian nuestra esencia? ¿Qué cosas se puede imaginar usted que pueden cambiar la forma de ser de una persona? Primero y principal, las malas experiencias. Cuando una persona tiene una mala experiencia, la esencia comienza a cambiar. Una vez hablaba con un pastor que a él le gustaba mucho ayudar a las personas a hacer tareas de acción social. Él solía llevarle mercadería a la gente que necesitaba, inclusive a personas en situación de calle, las ha alojado en su casa y demás. Hacía muchas tareas de acción social y hoy ya no las está haciendo. Y un día yo le pregunté y le digo, ¿por qué no estás haciendo más estas cosas? Me decía, ¿sabes qué pasa? Me dice, me cansé. Y yo le decía, ¿pero cómo que te cansaste? ¿De qué te cansaste? Me dice, me cansé de ser bueno y que me joroben. Me cansé de hacer las cosas bien y que me paguen mal. Me cansé de estar al lado de la gente, de ir a visitarlos y de repente que no vengan más a la iglesia y me manden simplemente un mensaje y ya no me escriban más. Y me cansé de ser como soy. Entonces yo le decía, eso es peligroso porque estás permitiendo que los demás factores externos cambien tu esencia, cambien quien realmente sos. Dice la Biblia que no nos cansemos de hacer el bien. ¿Saben por qué? Porque hacer el bien cansa. Hacer el bien desgasta. Porque muchas veces uno se esfuerza por ser honesto y de repente ve que los que no son honestos prosperan, aparentemente les va mejor, aparentemente tienen menos problemas. Y uno que viene remando en dulce de leche dice, Señor, parece que para mí es todo más difícil. Yo creo que todo cristiano ha pasado por esa situación en algún momento. Hacer lo correcto cansa, pero es parte de nuestra esencia. No permitamos que los demás cambien nuestra esencia. A veces hay gente que dice, bueno, yo soy una buena persona, pero pasa que fulanito o fulanita me pone nervioso. ¿Y por qué permitís que cambien tu esencia? ¿Por qué permitís que otro maneje tus emociones, maneje lo que vos sentís? No tenemos que permitirlo, no tenemos que cambiar nosotros nuestra esencia. Una vez me contaban una historia, una fábula, no cristiana, ¿no? Pero dicen que una persona iba por un bosque y pasó por un río y dice que vio que se estaba ahogando un escorpión. Entonces decide tomarlo con la mano y sacarlo, y cuando lo va a sacar el escorpión lo pica. Entonces la persona nuevamente saca la mano y vuelve a poner la mano para sacarlo y el escorpión lo vuelve a picar, y así 2 o 3 veces el escorpión lo picaba y demás. Y una persona que pasa por al lado le dice, pero escúchame, ¿por qué lo seguís ayudando si te está picando? Entonces esta persona le responde y le dice, la esencia del escorpión es atacar.
pero la esencia mía es ayudar. El escorpión no va a cambiar su esencia, yo tampoco voy a cambiar la mía. Y qué importante que es que vos y yo no cambiemos nuestra esencia por lo que los demás nos hacen. No cambiemos nuestro rol de cristianos, de hijos de Dios, por la forma en la que nos tratan los demás. Yo sé que es cansador, que es agotador muchas veces, pero lamentablemente a veces las malas experiencias nos apartan del propósito, nos alejan del Señor las malas experiencias y hacen que nosotros no podamos experimentar plenitud y nos desconectemos poco a poco de nuestro propósito. Otra cosa que hace que nuestra esencia como persona cambie es muchas veces la sobreocupación. Cuando estamos en nuestra vida sobreocupados, cuando le decimos sí a todo, vieron que hay gente que no sabe decir que no. ¿Cuántos conocen a alguien que no sabe decir que no? Creo que todos, ¿no? O quizás nosotros mismos, yo no sé decir que no, y bueno, y me viene a pedir ayuda, y yo la verdad no sé decir que no, y esto y el otro, pero cuando estamos sobreocupados, nuestra esencia muchas veces comienza a cambiar. ¿Y sabes qué? Hay algo que yo siempre les digo, y es que no podemos decirle sí a todo. Es más, siempre digo que nosotros como iglesia tenemos un montón de proyectos y le decimos sí a un montón de cosas. Pero para decirle sí a un montón de cosas tenemos que aprender a decirle no a un montón de otras cosas. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra esencia, nuestro llamado, tenemos lo que Dios nos llamó a hacer. Una vez estaba en una reunión de pastores y no me voy a olvidar nunca porque se armó una discusión. Mientras los pastores discutían yo comía, yo no me hacía problema, ¿no? Pero se armó una pequeña discusión ahí porque todos los pastores comenzaron a presentar algunas actividades que tenían en sus iglesias y querían invitar a los otros pastores y demás. Y obviamente los que podían iban a asistir, pero hubo un pastor que se enojó y dice, yo hice un evento en mi iglesia e invité a todos los pastores y solamente vinieron 2 o 3 y somos como 20 pastores acá y demás. Y uno de los pastores le contestó y le dijo, ¿sabes cuál es el problema? Que nosotros tenemos actividades en nuestra iglesia. Y si somos 20 iglesias y los 20 presentamos eventos, nos vamos a pasar de evento en evento, visitándonos entre nosotros y vamos a dejar de hacer nuestro trabajo y un montón de cosas que tenemos que hacer. Entonces este pastor le dice, yo particularmente voy al evento que puedo, pero los que no puedo tengo que aprender a decir que no. Porque hay algo, hay una tarea que yo tengo que hacer como pastor, tengo una esencia como pastor y no puedo perder esa esencia por andar de evento en evento. Y es lógico muchas veces, ¿no? Pero a veces no sabemos decir que no. A veces decimos que sí a todo y quizás le restamos tiempo a nuestra familia, que es importante, a nuestro trabajo, a las personas que amamos quizás, a actividades también que son recreativas, que es necesario. Porque es necesario que usted tenga un tiempo de descanso, un tiempo para recrearse y demás. Es muy importante, porque también es parte de nuestra esencia. Eso mantiene nuestra esencia viva también. Entonces vivir sobreocupados hace que nuestra esencia cambie. Otra cosa que tenemos que entender es que hay que aprender a detectar cuando estamos cambiando. Hay que aprender a darnos cuenta cuando nuestro espíritu tiene síntomas de que ya no somos los mismos, de que ya no oramos como antes, de que ya no buscamos al Señor como antes, de que estamos más irritables que antes, que hay cosas en nuestra esencia que están cambiando y volver a conectarnos rápidamente. Déjame contarte rápidamente cómo podemos hacer para volver a nuestra esencia cuando la estamos perdiendo. Mira, no hay nada peor que ir a un lugar y no encontrar lo que fuimos a buscar. Imagínese lo que es entrar a una panadería y que no haya pan. Puede pasar porque se vendió todo, ¿no? Pero si nunca encontramos la esencia de para qué fueron creadas las cosas. Yo le conté una vez que fui a un shopping muy grande, en Venezuela estaba yo. Entonces digo, bueno, voy a aprovechar para ir a comprarme un celular que estaban baratos. Entonces voy a comprar el celular y entro a la tienda de celulares y le digo, ¿qué celular tenés para mostrarme? Y me dice, no tenemos celulares. En la tienda de celulares no tenían celulares, ¿no? Tenían fundas solamente. Entonces inmediatamente no se lo dije al muchacho porque sé que en Venezuela estaban atravesando una situación difícil, pero en mi mente yo me puse a pensar y digo,
¿Para qué abren? ¿No? Obviamente tienen que sobrevivir, pero ¿quién va a comprar fundas si la gente no puede comprar el celular? Entonces, en mi mente pensé y digo, qué loco que es, porque esta gente por ahí se queja y dice, no podemos sobrevivir, pero por ahí tenían que cambiar de rubro, ¿no? Porque tener una tienda de celulares sin celulares, se pierde la esencia. Y ¿sabes qué? Déjame decirte algo, hay iglesias que han perdido la esencia de predicar el evangelio, la esencia de la pasión y el amor por las almas. Hoy hablábamos acerca de las finanzas en la ofrenda, y créame que no estoy en contra de la prosperidad bíblica bajo el diseño de Dios, porque la Biblia dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, pero así como prospera tu alma, ¿no? No estoy en contra de eso, no estoy en contra de que usted sea recontra bendecido, pero hay iglesias que han perdido la esencia y solo predican de la prosperidad. Y de lo único que hablan es de dar ofrendas, y de lo único que hablan es de pactar, y de lo único que hablan, y han perdido la esencia del amor por las almas, de poder predicar a las personas, de ayudar al necesitado. Y han perdido la esencia, y una iglesia que pierde la esencia es como una panadería que no tiene pan. Es como esa tienda de celulares que no tiene celulares. Yo he ido a iglesias donde me dijeron, vamos a hacer un concierto para jóvenes. Entonces llenaron la iglesia de humo, de luces, guitarra eléctrica, distorsión, un tipo que cantaba, ¡ah!, que no se le entendía nada. Pero no se predicó el evangelio. Y la gente vino a un concierto, saltó, hizo poco, se divirtió, pero nadie se salvó. Una iglesia que perdió la esencia, que tiene un montón de eventos para llenar un auditorio, pero no puede llenar el cielo con un alma. Y creo que eso también es perder nuestra esencia. Cuando perdemos para qué fuimos creados y para qué realmente fuimos diseñados. Como les decía, la sobreocupación, las malas experiencias hacen que muchas veces perdamos quién realmente somos. Bien, entonces, ¿cómo volvemos a la esencia? Primero y principal, volviendo a hacer en nuestra vida las primeras obras. Cuando te convertiste al Señor, ¿qué cosas hacías todo el tiempo? ¿Qué cosas te gustaba hacer que te conectaban con el Señor? Yo siempre cuento esta anécdota. Yo cuando tenía 7, 8 años me gustaba ir a repartir trataditos en ese momento, ¿no? Y la gente que pasaba, a invitarla a la iglesia. Y me encantaba hacer eso. Y de vez en cuando me vuelvo a conectar con eso. Siendo pastor, y digo, me tomo el tiempo de ir a repartir trataditos, invitar gente a la iglesia en la semana, a veces en la calle y demás, invitarlos a la iglesia, porque me encantaba hacer eso, y son las primeras obras. Y cuando me estoy quejando demasiado, cuando le estoy diciendo al Señor, Señor, me falta esto, me falta el otro, me falta aquello, me vuelvo a conectar con esa esencia, y eso me vuelve a conectar con la presencia de Dios, con mi propósito, con mi llamado, con todas aquellas cosas lindas que me hicieron tan bien. El otro día escuchaba un caso real, no recuerdo su nombre ahora, pero un hombre que da conferencias y charlas motivacionales, multimillonario el hombre, y decía que él con sus empresas hizo mucho dinero, y que realmente me decía, yo arranqué de la nada, me decía, yo estaba en la ruina, yo no tenía un solo peso, y Dios comenzó a prosperarme, el hombre cristiano y demás, y mostraba que él tenía una tremenda mansión con jardín, con pileta, con varios autos ahí al costado. Pero en el fondo de la casa, tenía un cuartito. Y ese cuartito era una especie de garage que no coincidía con el paisaje de la casa, porque la casa era hermosa, y ese cuartito era como una casilla de madera. Recuerdo que las paredes tenían humedad en algunos lugares y demás. Entonces le pregunta al periodista y le dice, ¿para qué tenés ese cuarto ahí? ¿Qué es lo que guardás ahí adentro? Le dice, no guardo nada. Dice, vení que te muestro. Entonces abrió la puerta, y en ese lugar lo único que tenía ese hombre era una silla. Y le dice, ¿y para qué tenés este lugar? Y le dice, ¿sabes para qué lo tengo? Dice, cada vez que yo me estoy quejando por algo, vuelvo a este lugar, porque en este cuartito yo comencé. Y cada vez que me estoy quejando que me falta algo, que tengo que hacer un negocio millonario y no puedo, que tengo que viajar a un lugar en mi avión privado y no puedo, dice, vuelvo a este cuartito, me siento y recuerdo de dónde Dios me sacó, recuerdo dónde arranqué. Y cuando recuerdo eso, me vuelvo a conectar con mi propósito.
Y acá dice, es donde yo me pongo a orar, donde me arrodillo, donde busco realmente al Señor y me conecto con mi propósito, haciendo las primeras obras, lo que hice cuando comencé, que es orar en este cuartito. ¿Qué cosas te conectan con Dios? Si quizás hoy sentís que estás desconectado, que ya no orás como antes, que no buscas la presencia de Dios como antes, ¿qué cosas te conectan con el Señor? ¿Sabes? Yo tengo mis canciones con Dios, mi tiempo con Dios. Hay canciones que yo escucho y que pongo en momentos específicos que me hicieron bien en su momento y me pongo a escucharlo, ¿no? La pastora se enoja porque a ella le gusta el worship, todo lo moderno, y yo me pongo ahí con los coritos, no me importa. Es lo que a mí me gusta, lo que me conecta con el Señor. Y me pongo ahí a orar, a buscar a Dios. El libro de Apocalipsis, no voy a leerlo ahora, pero en el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Bueno, sí voy a leerlo. Que trabajen los de multimedia, poniendo ahí los versículos. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, y dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré por ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Qué locura esto, ¿no? Porque Dios le habla a una iglesia casi perfecta, una iglesia que cumplía con todas las condiciones. Probaste a los falsos apóstoles, trabajaste arduamente por amor a mi nombre, he visto tus obras, todas las obras son buenas, pero ¿sabés qué dice la Biblia también? Que no somos salvos por obras. Entonces todas nuestras acciones pueden ser buenas, pero si dejamos nuestro primer amor, ¿y sabés qué es nuestro primer amor? Nuestra esencia. Vieron que cuando una persona se convierte al Señor, quiere prácticamente hacer todo en la iglesia, quiere congregar todos los días, quiere estar en contacto con el Señor todo el día y todo el tiempo. Y yo recuerdo mi primer amor. Yo soy cristiano de chico, soy cristiano de cuna, mi papá y mi mamá son pastores, y siempre estuve en el evangelio, siempre fui a la iglesia, pero siempre digo que yo a los 17 años tuve un encuentro personal con el Señor muy fuerte, y puedo decir que realmente me convertí. Siempre fui cristiano, pero a los 17 años yo tuve un encuentro fuerte con el Señor que realmente cambió mi vida, y ya no renegué más con un montón de cosas. Y me acuerdo que yo quería hacer todo en la iglesia. Había que ir a limpiar y yo quería venir. Había reuniones de jóvenes, venía, reuniones de adolescentes, venía, reuniones de mujeres, venía igual. Yo quería estar en la iglesia todo el tiempo, ¿no? Aparte se comía bien en las reuniones de mujeres, así que yo había tortas de todo y venía ahí a merendar. Yo quería estar en todas las actividades de la iglesia. Yo quería estar en todo lo que se hacía, porque estaba en ese primer amor, ¿no? Y Dios le dice a esta iglesia: has dejado tu primer amor, volvé a conectarte. Esta era una iglesia que trabajaba mucho, que hacía todo en piloto automático, que crecía, pero era una iglesia que había perdido su esencia, su primer amor, la pasión por las almas. Había perdido lo esencial. Nunca permitas que las cosas urgentes desplacen de tu vida lo que es esencial. Y cierro con esto: ¿cómo volvemos a nuestra esencia cuando la estamos perdiendo? Me pongo en contacto con la fuente. La fuente de toda vida es la presencia de Dios. Una de las cosas que hace que nosotros nos desconectemos de nuestra esencia es la falta de comunión con el Señor. Es no alimentar esa relación con Dios. Miren, no es casualidad que Dios compara la relación de Él con la iglesia con un matrimonio. El otro día tuvimos reunión de matrimonios, estuvo muy lindo. ¿Cuántos matrimonios vinieron a la reunión? Levanten la mano. Ahí está. Hablamos de todos, tuvimos un montón de charlas. Estaban apurados por irse a casa después los matrimonios, no sé por qué. Pero hermosa la reunión de matrimonios que tuvimos. Y no es casualidad que Dios compare la relación que Él tiene con la iglesia con un matrimonio. ¿Sabes qué? En un matrimonio uno continuamente tiene que estar avivando el fuego. El amor es un sentimiento, no es solo un sentimiento que dura para toda la vida. Uno lo tiene que alimentar.
ese amor tiene que crecer. Yo todo el tiempo trato de hacer cosas para alimentar mi relación con mi esposa. Yo le traigo regalos, le compro cosas que no puede comer, después me las termino comiendo yo. Cuando le traigo flores me dice, ¿qué hiciste? No importa, yo le traigo las flores igual ahí. Tratando de alimentar el amor. Porque sé que por sí solo el amor no va a perdurar toda la vida. Yo debo ir a la fuente. Y la fuente del amor, la fuente de la esencia, la fuente de tu propósito es el Señor. La presencia de Dios es la fuente de lo que realmente nosotros somos. Y cuando hay en nuestra vida frustración, cuando hay en nuestra vida enojo, cuando hay en nuestra vida desánimo, cuando estamos perdiendo nuestra esencia, por lo general tiene que ver con una desconexión de la fuente. Hoy todos tenemos celular y vos sabés que cuando el celular se le está acabando la batería, da señales, empiezan a saltar las alertas, a veces se apaga la pantalla y se apagan ciertas funciones, se disminuye el brillo. ¿Para qué? Para poder ahorrar batería, porque ya le está quedando poca batería. Y cuando estamos con un 1% de batería, salimos corriendo para todos lados buscando un cargador, ¿no? Mi hijo siempre está tirado en el sillón, pero cuando le queda 1% de batería se le prenden las articulaciones, sale corriendo a buscar un cargador, esté donde esté. No, ¡ay, se me apaga! Como si fuese una bomba. Dale que se me apaga. Y sale corriendo para todos lados. Ojalá tuviésemos esa necesidad, ¿no? De buscar la presencia de Dios. Cuando sentimos que nos apagamos, cuando sentimos que ya no tenemos ganas de congregar, de buscar al Señor, de leer la Biblia, que sintamos esa necesidad de ir a la fuente. Conectate con la fuente. Mirá, no hay ningún intermediario entre Dios y el hombre. Vos y yo podemos ir a la fuente. Y qué lindo que es poder ir a la fuente y poder hablar con el jefe directamente, ¿no? Sin ningún tipo de intermediario. Yo sé que hoy en muchas iglesias, entre comillas, quieren vender otra cosa muchas veces, ¿no? Que para llegar a Dios vos tenés que hablar con tu apóstol, tenés que hablar con tu pastor, que tiene que desatar tu llamado. Todo eso es mentira. Vos y yo podemos ir a la fuente. Dice la Biblia que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. No hay ningún mediador entre Dios y el hombre. Y cuando vos vas a la fuente, te conectás, te cargas nuevamente. Recargas las pilas, las baterías. Yo a veces siento que la batería se me agota y me pongo irritable y me pongo de mal humor. Y cuando estoy demasiado mal y cuando se me vuela la paloma y me agarra el carancho, agarra a mi esposa y me dice, anda a orar un ratito, ¿no? Me manda ahí a conectarme con la fuente. ¿Trajiste el cargador? Anda a orar, me dice. ¿No? ¿Por qué no te encerrás un ratito y te vas a orar? Entonces, me manda ahí a la pieza. Bueno, pero me voy porque yo quiero, no porque vos me lo decís. Entonces voy y me encierro ahí a conectarme con el Señor y salgo renovado nuevamente. Porque no quiero perder mi esencia. Las cosas que hago mal, las quiero cambiar. Pero las cosas que hago bien, no las quiero perder. No las quiero perder. Nunca permitas que los demás te hagan perder las cosas buenas que Dios te entregó. Dice la Biblia que si no nos cansamos de hacer el bien, a su tiempo vamos a cosechar si no desmayamos. No desmayes, no te canses de hacer lo correcto. No cambies todo lo bueno y lo lindo que el Señor puso en vos por las circunstancias, por las cosas que te sucedieron. ¿Sabes qué? Los problemas de la vida son solo distracciones para que te apartes de tu esencia, para que te apartes de tu propósito, para desconectarte. Un cristiano que pierde su esencia está apartado del propósito y es un blanco fácil para el enemigo. Pero qué lindo que es reconocer que necesitamos volver a la fuente. Y no está mal. ¿Sabes? Hay algo muy lindo del GPS, que cuando vos cambiás el camino, te dice recalculando. Y rápidamente te encuentra otra ruta para que vos vuelvas a encaminarte. No está mal. Escúchame bien, no está mal reconocer que a veces perdimos el camino. No está mal reconocer que a veces nos olvidamos de lo importante.
No está mal reconocer que a veces estamos desconectados con el Señor. Yo lo he hecho, pero qué lindo que es tener ese alerta que te dice recalculando. Y nuevamente volvemos al camino. Volvemos a hacer lo que tenemos que hacer. Y hay GPS que te lo dicen varias veces y te volvés a equivocar y te dicen recalculando. Y ya falta que te insulte el GPS nomás, ¿no? Para decirte, dale. No te pierdas más. Recalculá. Volvé a tu esencia. Volvé a hacer las primeras obras. Volvé a hacer lo que Dios te llamó. No importa lo que pasó en el camino. No importa tu pasado. Yo hay un ejemplo que siempre doy y digo, si un médico hace mala praxis, te atiende mal o te da un mal diagnóstico, no dejamos de ir al médico por eso, simplemente cambiamos de médico. Y yo entiendo que las iglesias no son perfectas. Entiendo que los pastores no son perfectos. Excepto yo, miren lo que es esto, por favor. Pero entiendo de que a veces los hombres de Dios fallamos y nos equivocamos, no somos perfectos. Pero ¿sabes qué? Si una iglesia te falló, anda a otra. Si un pastor te falló, busca otro. Si las personas que debieron ministrarte, amarte y bendecirte te fallaron, no importa, seguí adelante. Pero no cambies tu esencia. No te desconectes de lo que sos como hijo de Dios solo porque alguien te falló. Porque hay que amar al Señor sobre todas las cosas, sobre cualquier ofensa, sobre cualquier cosa que nos quieran hacer, sobre cualquier problema o obstáculo que encontremos en el camino. Vos tenés un propósito y ese propósito está primero. Y ese plan de Dios para tu vida es perfecto. Ponete de pie por un momento. Músicos, por favor.